ya en contacto con Gustavo Rosa, que es nuestro amigo, que nos acompaña algunas veces por semana para charlar de lo que está pasando en el país. Y nos ayuda a pensar, nos ayuda a analizar y sobre todo a comprender muchos de los nudos que va generando la oposición y que a veces se hace uno mismo, ¿no? El nudo. Y bueno, Gustavo nos va a ayudar. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Estás allá en Rosario? ¿Cómo va todo? Contanos cómo estás. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo andás, Ronnie? Y todo el público del programa. Mira, sí, acá con una Rosario que pinta tener una máxima de 37 grados, muy lejos del frío polar. Así que, bueno, lindo, fantástico, clima recalentado. Yo voy a hacer una aclaración. ¿Te acordás que el martes pasado, cuando hicimos esta columna, prometí hablar sobre las encuestas? Después me fui y un poco confirmando algunas de las ideas y prejuicios que yo tengo con respecto a las encuestas. Muchas veces nosotros vemos números, la tendencia de voto, que en realidad son manipulaciones informativas tendientes a hacer un direccionamiento no muy santo hacia un determinado candidato. Por ejemplo, había una encuesta que circuló en estos días que a nivel nacional lo ponía primero a Javier Milei. En realidad estas encuestas son operaciones de prensa que están realizadas con poco público y no muy bien fundadas científicamente. Por eso habría que ejercer, había antes una legislación respecto a una disposición gubernamental con respecto a la difusión de encuestas, y bueno, el gobierno de Macri la eliminó y ahora el presidente Alberto Fernández no repuso esas restricciones, esas fundamentaciones o regulaciones de los números de encuestas. Por eso no queremos hacerle el caldo gordo a estas operaciones de prensa y por lo menos no vamos a hablar de encuestas hasta que estemos más o menos cerca o nunca, no sé. Bien. La única encuesta real es el voto en la urna. Bien. Esa es la única encuesta que vamos a validar. Bien. Eso está bueno, esto que yo acabo de introducir, está bueno para esclarecer, porque a veces uno escucha los números y este tiene un 20%, este tiene un 40%, entonces el público se vuelve loco y se desespera. Entonces, bueno, es muy bueno aclarar este punto para decir que las encuestas forman parte de una campaña política también. Bueno, a veces pueden operar como profecía autocumplida, ¿o no? Sí, por supuesto, porque aparte teniendo en cuenta que el cuco de la derecha comunicacional, del establishment, de la hegemonía mediática, el cuco es Cristina y todo lo que tenga que ver con kirchnerismo, obviamente que pueden operar poniéndote un porcentaje mayor hacia un candidato de Cristina para convencer a los indecisos que voten en contra de Cristina, cualquiera sea el monigote que se le oponga. Entonces, bueno, por eso es una forma de manipular al público. Bien. Bueno, hacemos un cambio de frente. En el fútbol, ¿viste? El cambio de frente es poderoso, el cambio de tema. ¿Qué abordamos entonces? Bueno, y justamente como el objetivo es esclarecer, lo interesante hoy, o el tema que fue importante ayer, fue la confirmación del inicio del proceso de investigación para el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y acá viene otro punto de aclaración, porque ayer salió Horacio Rodríguez Larreta, que es un personaje muy, muy, muy peligroso para nuestro futuro, mucho más peligroso que Macri, porque se lo presenta como un personaje serio, pero que es muy mentiroso, es un estafador lingüístico porque tergiversa hechos y está súper protegido, gasta como 12 millones diarios en prensa para que lo protejan, para que lo blinden y para que no se hable de sus desmanes. Y bueno, y ayer salió a hablar en contra del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Vale aclarar, no se puede hacer un juicio a la Corte Suprema de Justicia porque la Corte Suprema de Justicia es una institución establecida por la Constitución. Sí
se puede hacer juicio político a los miembros de la Corte, que son personas y no instituciones. Esa es la primera aclaración. Porque estos tipos te hablan del juicio a la Corte como si nosotros, o como si el gobierno nacional y los diputados fueran en contra de una institución. No, se va en contra, y el juicio político es a los miembros de la Corte, a las 4 personas, 2 de las cuales fueron nombradas por decreto de Macri, el decreto de necesidad y urgencia puesto en comisión, algo que no se puede hacer. Rosati y Rosenkrantz. Rosati y Rosenkrantz, que Rosenkrantz sigue emitiendo fallos y opinando sobre sus ex clientes, porque esa es una de las cosas que Rosati se había comprometido, abstenerse de participar en asuntos que sean de sus ex clientes. Si uno ve sus ex clientes, son casi todas las grandes empresas que se radican en Capital Federal. Por lo tanto, bueno, y no lo ha hecho, y esa es una de las causales del juicio político. Bueno, ¿qué dijo Rodríguez Larreta? Como para esclarecer, en una república no se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos. Mentira, porque también es un vox populi decir los jueces no se cuestionan por sus fallos, sino por su actividad. Mentira, porque muchas veces los fallos de los jueces van en contra de las leyes, van en contra de las disposiciones, por lo tanto los fallos también tienen que ser revisados y también juzgados. Por eso, si uno ve la gran contradicción en la que entra Rodríguez Larreta, es que en La Pampa, los diputados del PRO son los primeros que elevaron un pedido de remoción de la jueza Ana Pérez Ballester, por fallar a favor de la tenencia de Lucio en manos de su madre. Y no es por una actitud anterior de la jueza, sino por ese fallo. Por lo tanto, es mentira que no se puede juzgar a un juez por sus fallos. Y Gustavo, los halcones y palomas de los que habla el PRO, ¿por qué elige Larreta en este momento esa táctica de salir a hablar? ¿Se lo pidieron? ¿Cree que es oportuno? ¿Cree que saca rédito? No, bueno, sí, en parte por supuesto es eso, sacan rédito hablando porque es un elemento de oposición al kirchnerismo o al Frente de Todos, pero también se están protegiendo ellos mismos, porque cuando Larreta dice porque no nos gustan los fallos, es porque a ellos sí les gustan los fallos de la Corte, porque son fallos absolutamente arbitrarios no porque sean de árbitros, sino caprichosos, que tienden solamente a blindar a el establishment, a las grandes empresas y a los PRO, esencialmente. Entonces, hay una especie de figura psicológica o psiquiátrica que se habla de la proyección, y ellos dicen que los kirchneristas buscan impunidad y por eso van contra la Corte Suprema, cuando en realidad ellos están tratando de defender su propia impunidad, que es la que ya tienen. Ayer lo dijo claramente Viviana Canosa, inaugurando su programa en La Nación Más, como no podía ser de otra manera. No estaba al tanto, pero Dios mío, no sabía. El culo. ¿Cómo? No sabía que Canosa empezaba en La Nación Más, pero tampoco me sorprende. Pero bueno, nada. Y lo primero que dijo es que los kirchneristas se quieren salvar el culo. De esa manera tan técnica, tan jurídica, tan políticamente correcta, cuando en realidad ellos ya tienen eso protegido con todos los jueces de la Corte, con los jueces que van al Lago Escondido y con los jueces como el del fallo de Cristina en la causa vialidad, ¿no? Porque ahí estamos tomando el nudo gordiano del problema. Este sistema de justicia, no este sistema solamente, sino los jueces que se fueron acomodando en Comodoro Pi y en la Corte Suprema de Justicia, son aquellos que defienden a capa y espada contra toda norma constitucional y ley vigente a los PRO y al establishment. Y ya tienen, y eso por un lado, una función, y por el otro lado, castigar, demonizar y perseguir a todo lo que sea kirchnerismo, sobre todo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Lo vimos en la causa vialidad. 3 años de juicio, donde los testimonios que presentaba la propia Fiscalía no lograban apuntalar la acusación, sino todo lo contrario,
Y sin embargo, el fallo fue acusatorio y condenatorio de la presidenta con la proscripción de por vida. Y voy a decir, che, ¿cómo no vamos a cuestionar un fallo tan aberrante desde todo punto de vista jurídico si es un capricho solamente de un gorila que quiere atacar a un exponente o a la principal dirigente del campo nacional y popular? Y ahí, cuando Larreta dice quieren anular un poder del Estado, por eso de la Corte, mentira, no se quiere anular un poder del Estado, sino que se lo quiere controlar, que es la función que tienen los diputados y los senadores. Y ahí vamos al punto. Despreciando la democracia y contra la Constitución Nacional, dice el chanta de Larreta, cuando en realidad es todo lo contrario, porque hay dos artículos de la Constitución, el artículo 53, que le da a la Cámara de Diputados el derecho de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente, jefe de gabinete, a los miembros y de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría, y ahí vamos también a lo numérico, de las 2/3 partes de sus miembros presentes, no de la totalidad de los miembros de diputados, sino de los miembros que estén presentes. Por lo tanto, es un número al que se puede llegar, porque no es un absoluto, es una mayoría con 2/3 partes de los presentes. El Senado también es el que tiene que juzgar en un juicio político a los que acusa la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es algo absolutamente constitucional lo que se está haciendo, contra todo lo que estén diciendo desde el lado del que ladran sin fundamento. Y eso para esclarecer, para que todos tengamos la seguridad de que lo que se está haciendo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es correctísimo, está habilitado por la Constitución y tiene toda la seguridad jurídica que se puede garantizar en una república. Al contrario, esto es lo más constitucional, republicano y democrático que se puede hacer. El poder legislativo, que es el democrático, es decir, votados por todos nosotros, cuestione al poder no democrático instaurado por los jueces. Los jueces no están democráticamente, sino democráticamente de forma indirecta, porque es elegido a través de un sistema mucho más complejo donde nosotros, el pueblo, no interviene para votar o aceptar un juez. Y Gustavo, entonces, siguiendo este relato minucioso que haces, estoy pensando, ¿es un camino o el camino como para romper la proscripción de Cristina Fernández, avanzar contra los jueces de la Corte Suprema? Es decir, me estás atacando a la reina, bueno, yo busco el rey y te busco atacar al rey y por ahí te meto un jaque. ¿Podría ser esa la forma de que afloje el sector tan concentrado de Comodoro Pi, de estos sectores que la están persiguiendo desde hace años? ¿Es posible eso que sea en realidad una estrategia o no? Es un punto de partida, siempre para reconstruir todo lo nocivo que se ha construido a lo largo de los años. Siempre tiene que encontrarle uno la vuelta para buscar el lado más institucional, porque por ejemplo Mauricio Macri, cuando se quiso sacar de encima, que en realidad fue una venganza, a Alejandra Gil Carbó, directamente la amenazó de forma mafiosa a través de justamente algunos jueces que amenazaban con meter presa a las hijas de Alejandra Gil Carbó. Sí. Hasta Clarín y La Nación difundieron el número de teléfono de las hijas para que el público odiador las llame por teléfono y las acose. Entonces Alejandra Gil Carbó no fue removida por un sistema democrático como es este que está emprendiendo en este momento la Cámara de Diputados, sino a través de un apriete mafioso, una venganza que se tomó Macri por algo que Alejandra Gil Carbó frenó, que fue la constitución de la Cava como un paraíso fiscal. En el primer gobierno de Macri como jefe de gobierno porteño, lo primero que decidió es convertir o querer convertir la Cava en un paraíso fiscal sin impuestos ni nada, y Alejandra Gil Carbó lo frenó cuando era fiscal. Por lo tanto, esa fue la venganza de Macri, ¿no? Y la venganza de Macri fue sacarla del cargo de Procuradora General de la Nación. En este caso se hace un mecanismo institucional que es el del juicio político.
Es un primer paso, porque yo creo que lo más peligroso y nocivo que tenemos es la presencia y la incidencia del grupo Clarín, que es el que ya no es un medio que informa sobre hechos, sino ni siquiera que anticipa, sino que ordena los hechos. Que ordena los hechos. Es decir, hace un par de días Clarín saca en su tapa el Poder Judicial intenta o va a intentar reflotar aquellas causas en las que Cristina fue sobreseída. Eso no es una información, es una orden. Clarín es el ordenador. Otesur y los sauces, ¿no? Otesur, los sauces, Dólar Futuro, lo que tengan en la galera, cualquier cosa van a reflotar. Porque están desesperados, están ansiosos por castigar a Cristina. Por castigar a Cristina y a todos los dirigentes populares que traten más o menos de parecer. Y también cumplir con el fenómeno que había adelantado en 2016 Horacio Berbisky, cuando tuvo una charla muy breve con Gerardo Morales y le dijo: vamos a iniciar una maquinaria de denuncias contra Milagro Sala que no tendrá forma de poder escapar, porque es una catarata de sentencias que le van a hacer imposible salir. Y de hecho cumplió Gerardo Morales. Y bueno, parece que llegó la hora de hacer lo mismo con Cristina Fernández. Quieren soltar desde... Claro, quieren hacer lo mismo con Cristina. Exactamente. Es un sistema judicial que no busca justicia, sino venganza, sino proscripción, sino disciplinamiento, que en nuestro país sea una colonia donde nosotros, la mayoría de los ciudadanos, no tengamos un representante, sino simplemente administradores de lo que el establishment desea. El juicio político a la Corte Suprema de Justicia es un paso, es un primer paso, pero hay muchos más para dar y muchos más audaces, porque también empezar a disminuir el poder de Clarín, del grupo Clarín, no solamente por el diario y sus medios de comunicación, sino por toda la telaraña empresarial que está detrás del grupo Clarín, donde hay intereses insospechados por gran parte del público, donde se demuestra que Clarín no solamente es un grupo mediático, sino es un grupo que tiene intereses agropecuarios, financieros, petroleros, energéticos, y no puede ser que un medio de comunicación concentre y maneje tantos intereses cruciales para la vida económica de un país. Entonces, yo creo que es un primer paso para empezar a desconcentrar la economía, conformando un sistema judicial que no los proteja, sino que ejerza justicia en beneficio de la mayoría de los habitantes del país y no de una minoría. Y bueno, ahora Martín Sabatella, con su agrupación Nuevo Encuentro, empezó a mover, y me parece por ahí que ese es el otro elemento interesante para desnudar la mafia judicial, como lo llamó Cristina, que es empezar con campañas en contra de la proscripción y de demostrar la total inocencia de Cristina, que es lo que muchas veces en esta columna yo reclamé, que bueno, lo debería hacer el gobierno nacional o algunas fuerzas confluyentes, y acá la punta de lanza, o por lo menos la piedra inicial o el granito de arena, lo pone la agrupación Nuevo Encuentro, con una campaña de afiches, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que parece como que fuera el lugar en donde todo pasa, pero para empezar a despertar esas conciencias y a revalidar aquello que planteábamos el martes, que Cristina no es candidata o renuncia a ser candidata porque se le da la gana, sino porque no quiere perjudicar más al partido del que ella forma parte, diciendo que llevan a una candidata proscripta, condenada, corrupta, etcétera, etcétera. Pero dan los tiempos, Gustavo, como para poder abrirle un camino a nuestra máxima dirigente, camino a las elecciones. Dan los tiempos como para que la Corte Suprema diga, bueno, la mano en ambas cámaras viene brava, creo que le dan los números para avanzar con el juicio. Vamos a permitirle que dispute las elecciones. Los tiempos en este año, no sé si le dan,
el desprestigio que logró el escándalo del lago escondido respecto de la justicia no es poco. El intento de magnicidio de Cristina fue un hecho muy grave y que por eso desde la hegemonía mediática y desde el Poder Judicial se le baja el tono, pero somos nosotros los que tenemos que darle el tono. Intentaron matar, no solo proscribir, intentaron matar, y no es que la mató un loquito suelto, sino toda una trama financiada por Luis Caputo y por otros de los miembros del Grupo Económico Caputo, a través de una agrupación pseudopolítica que ahora se disolvió después del intento de magnicidio. Entonces nosotros somos los que tenemos que darle valor y gravedad a un intento de magnicidio, a un intento de proscripción, a una condena absolutamente falaz e infundada. Entonces es la movilización, es imponer el tema en agenda, es empezar a hablar de nuevo del tema. No puede pasarse por alto que intentaron matar a la vicepresidenta, que es precisamente la líder del Frente de Todos, la dirigente de prestigio internacional. Entonces, somos nosotros los que tenemos que dar valor y comprender que esto no puede pasarse por alto. El intento de magnicidio, la condena falsa, la proscripción, volver a darle valor. El ejemplo de Lula en Brasil es contundente, porque Lula casi empató, ganó por muy poquito contra Bolsonaro en el balotaje, porque en la sociedad estaba instalada la idea de que Lula es ladrón, por esa condena también falaz, que tuvo la suerte de que la Corte Suprema de Justicia la anulara, cosa que no va a pasar acá. Porque si la Corte Suprema de Justicia anula el fallo contra Cristina, Clarín lo fusila a los miembros de la Corte con 4 o 5 tapas. Ponerle la firma. Pensé que lo fusilaban de verdad. No, bueno, eso es más o menos lo mismo, porque el entramado mafioso de Clarín actúa de esa manera, te destruye la mafia, porque aparte hay que pensar también que Clarín tiene acceso a través de una de sus múltiples empresas a los gastos de todos los funcionarios públicos en sus tarjetas de crédito, porque es el que imprime, o imprime, ya no los imprime, pero tiene una empresa que establece y que administra los consumos de las tarjetas de crédito de las principales tarjetas del país, de los principales bancos. Esos son los intereses financieros que tienen. Por lo tanto, un juez al que compra, pero que le falla en contra, en algún momento va a salir a reducir los gastos de corrupción o de enriquecimiento ilícito que puede tener ese juez que se le dio vuelta. Es increíble el estado mafioso en el que estamos viviendo. Es una de las peores series de Netflix con respecto a la mafia, lo que ocurre con el Grupo Clarín. Por lo tanto, darnos cuenta de que no es solo un diario, sino lo que realmente corrompe a todo el país y a toda la economía, junto con empresarios que hasta Paolo Roca le tiene miedo a Mañeto. Paolo Roca, que es el del Grupo Techín, la empresa de acero más importante del país y de América Latina, teme la venganza de Mañeto y de Clarín. Así que fíjate cómo estamos. Gustavo. Un poder real que maneja antidemocráticamente los destinos de nuestro país. Agradecerte este tiempo, esta columna que nos regalaste. Estuve prestando atención cuidadosamente en cada análisis que desarrollaste hoy, y me queda claro que estamos en graves problemas. Pero la seguimos el martes, si te parece bien. Bueno, sí, estamos en graves problemas siempre. El asunto es cómo encontramos la salida. Y eso me parece la parte optimista que muchas veces no encontramos. El diagnóstico lo hacemos todos los días. El asunto es buscar la salida y tratar de empoderarnos en esa salida que nos lleve a la utopía de la que estuvo hablando el presidente en estos días. El sueño. Bueno, el sueño es salir de esta pesadilla. Te mando un abrazo grande. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Chau.